Seguimos con el análisis, seguimos sumando más expertos a esta mesa, este especial con el foco puesto en Alemania, de momento con una opción encima de la mesa, con el pacto entre SPD y CDU. Sería esta gran coalición, este pacto de Estado que al parecer es la opción más probable en estos momentos. Vamos a analizarlo con Marc Vidal, se suma ya con nosotros a este especial. Aquí ¿Qué tal, estamos. Marc? Muy buenas. Pues nada, hemos estado aquí 2 horas escuchándoos y viendo la evolución de todo esto. La verdad es que los alemanes es curioso porque van a plantearse seguramente esta gran coalición, como comentabas, entre la CDU y el SPD, pero es curioso porque los alemanes no han votado eso, no han votado esa coalición. De hecho, yo creo que de alguna manera lo que han estado planteando es que no a incrementar deuda, sobre todo no a modificar y a reformar la Constitución alemana para que se pueda alcanzar una deuda pública superior a la que marca la propia Constitución, que esa ha sido siempre una de las variables que manejaban los alemanes para no tener unas cifras de deuda y de intereses de deuda demasiado altas. De hecho, también han votado de alguna manera pues ese ajuste fiscal, en el sentido de que tiene que haber más eficiencia en todo lo que es el Estado alemán y por otro lado, pues también lo que ha prometido la CDU, que es bajar impuestos, ¿no? A partir de ahí, si se realiza o no esa gran coalición entre la CDU y los socialdemócratas, pues ellos sabrán. Lo único que estarán dándole es vía, en este caso, y vía de crecimiento a la AfD, que plantea políticas, en este caso, pues mucho más radicales, que van al problema, digamos, que ha estado latente durante toda la campaña, que ha sido el de la inmigración, básicamente porque de inmigración iba esto, ¿no? Por un lado, los alemanes saben que tienen un problema, o por lo menos reconocen en las encuestas que tienen un problema con la inmigración desde el punto de vista de seguridad, y luego tienen un problema añadido, y es que su industria envejecida, tiene una industria envejecida, poco modernizada, a pesar de lo que creíamos y a pesar de que sigue siendo un motor industrial, por supuesto, pero a medida que han pasado los últimos años, sus exportaciones a China no han hecho más que caer, y caen fundamentalmente por ese envejecimiento de la industria, una industria que necesita mano de obra nueva, necesita rejuvenecerse, ese espacio dual entre una inmigración problemática y una inmigración necesaria, pues ahí estará la guerra, ¿no? Yo creo que los alemanes están votando eso, han votado eso hoy, han votado el ajuste fiscal, pero por otro lado parece que la CDU se va a decantar o por lo menos tiene toda la pinta, ¿no?, que al final va a quedar buscando una gran coalición con quienes han sido los grandes castigados de la noche. Ha llamado también la atención precisamente esto que comentas, Marc, ¿no? Los grandes castigados, el patacazo para Olaf Scholz, para los socialdemócratas. Contábamos que es el peor dato, el peor resultado desde la Segunda Guerra Mundial, de los últimos 35 años, básicamente, ¿qué le ha pasado a Olaf Scholz? Porque este castigo en las urnas, ¿crees que está justificado? Sí, le ha pasado lo que le va a pasar a otros. Básicamente, claro, lo que no puedes es ir por ahí con la bandera de, no sé, de todo un modelo energético que lo que hace es dañar todo tu modelo productivo y encima esperar que eso te repercuta en positivo. Es curioso cómo quienes han salido perdiendo o los que han sufrido el ataque electoral con respecto a esas políticas extremadamente vinculadas a lo sostenible y a esa soga verde que en algunas veces, incluso yo lo escucho muchas veces a Lorenzo Ramírez, ¿no? La soga verde que se han puesto todos y que a veces es absurdo porque no había ni tanta prisa ni era tan necesario tal y como se ha vendido, como se nos están vendiendo, y a veces hay unos intereses que no sabes quiénes son los que están detrás, ¿no? Pues los grandes castigados no han sido los verdes, porque los verdes al final han perdido un 1, algo por ciento según las cifras que tenemos ya, ¿no? Y los que sí que se han llevado ese batacazo pues son los socialistas. Yo creo sinceramente que primero los ajustes, los pactos, la fotografía de cómo tienen que establecerse los gobiernos en Alemania empiezan a ser problemáticos porque los alemanes ya no entienden tampoco esas coaliciones complejas, algo que, por cierto, en Alemania, con su sistema electoral, su modelo electoral, permite que se puedan establecer
mayorías en base a partidos políticos que entran a partir del 5% del voto general, algo que, por ejemplo, pues en España eso no pasa y por eso tenemos la fragmentación que tenemos en nuestro Parlamento y por eso se permiten a veces esas mayorías extrañas en las que se apoyan por intereses muy concretos y muy puntuales, muy anecdóticos y muy interesados, ¿no? En Alemania eso no es factible, de hecho la gran batalla va a estar en si llegan al 5% los más pequeñitos, porque si entran, pues ahí podrían conformarse de última hora algún pacto que evitara alguna aventura extraña, ¿no? Lo de dejar a la AfD fuera, que eso estaba más que previsto y que era evidente, porque así es como se ha planteado desde el principio y es el famoso cinturón sanitario, ¿no? O el cordón sanitario, que a mí me parece, lo de cordón sanitario me parece ridículo, ¿no? Como término, pero en todo caso, si lo plantean de nuevo, que es evidentemente que lo van a hacer, lo único que van a darle es autopista, ¿no? O sea, le van a dar vía para poder seguir lanzando un mensaje, en este caso, pues contra las políticas que no van a surtir efecto porque no van a cambiarlas de lo que han hecho hasta ahora. Y me parece primero que 1 de cada 5 alemanes haya votado a la AfD, pues es aquello, pues digo que será algo interesante a tener en cuenta, ¿no? Si tú vas a mandar un país y tienes a 1 de cada 5 alemanes que ha votado a una formación política a la que no quieres ni escuchar, no quieres saber nada de ella, te guste o no te guste, le ha votado 1 de cada 5 alemanes. Igual no es una gran idea, ¿no? Esto no ha funcionado en ningún sitio, los cordones sanitarios no funcionan y yo creo que al final lo que hay que procurar es intentar entender el por qué la gente ha votado a la AfD o ha votado a los Verdes o ha votado a la CDU. Pues mira, hablando de AfD, veo que nos van diciendo por el chat que estábamos atrasados, un poquito atrasados con las encuestas. La agencia Bloomberg de momento mantiene las mismas cifras, pero nosotros seguimos obteniendo datos en este sentido que ya hablan de un cambio precisamente en los resultados. Hablan de un 20,4% para AfD, CDU estaría también perdiendo un poquito, 28,6%, SPD empezaba con el 16,5%, ahora estarían en 16,3% y los verdes serían los terceros, hablaba de un 13% más o menos al principio, al conocer los primeros resultados, ya estarían en 12,3%. Hablábamos de AfD en las anteriores elecciones, en 2021, 10,4% de los votos, ahora mismo la cifra 20,4%. Sí. Claro, Marc, que esto tiene mucho peso, no es prácticamente el doble. Claro, estamos hablando de, aparte del crecimiento, ¿no? Que además es un crecimiento que esta vez es más extenso de lo que nos van a plantear los gráficos, ¿no? El gráfico que poníais que el AfD pues gana prácticamente en todas las circunscripciones de la RDA, de la antigua RDA, y parecería que es que no la ha votado nadie en otro sitio, ¿no? Es que ha quedado segunda en todos los demás. Es decir, ha ganado en toda la RDA y ha quedado segunda y tercera en muchas más, ¿no? Pero es curioso porque si miramos vamos a mirar el Parlamento cómo queda, ¿no? Esto es más o menos cómo rondará la cosa, ¿no? Por ahí los verdes ganarán en Berlín y algún sitio más, ¿no? Que son cosas que desde el punto de vista sociológico debe ser muy interesante analizar, ¿no? ¿Por qué en Berlín ganan los verdes, ¿no? Pero bueno, eso igual es porque es todo muy amplio y tienen para andar y no sé qué les pasa. Pero en todo caso, fijaos que la CDU sacará 209, por ahí andará la cosa, 209 parlamentarios, la AfD casi 150, es decir, están a nada, o sea, es tener enfrente a alguien que es tú, o sea, es el jefe de la oposición, te guste o no, y tiene que, o sea, tú no puedes obviar eso, ¿no? Estamos acostumbrados que la política últimamente sea extremadamente polarizada y a tomar viento el que tienes delante si no piensa como tú o si consideras que es mejor abandonarlo al silencio, ¿no? Y eso es muy peligroso desde el punto de vista político, porque dejas de entender lo que está pasando en tu país, y desde el punto de vista económico, porque dejas de incorporarlo en la ecuación económica de tu país, ¿no? Es decir, qué quiere la gente o cómo entiende los 2 años de recesión que ha tenido Alemania, se entenderían en gran medida y fundamentalmente también por este crecimiento, ¿no? Y luego tienes a los socialistas que te quedan ahí, pues nada, con sus 62, bueno, no, en este caso son 119, los verdes 90 estarían, Linke estaría con 62 y ahí está luchando por uno, pues la SSW, ¿no? Pero vamos, que la diferencia es muy, muy menor, o sea, es muy pequeña desde el punto de vista de un país tan grande como es Alemania, ¿no? 209 a 149, 150 estaría la cosa, ¿eh?
Bueno, pues vamos a seguir sumando voces, analistas a este espacio con los resultados actualizados. Ya están viendo a FD con un 20,4% de los votos, con CDU que seguiría ganando, pero con dos opciones que están sobre la mesa. O pacta con SPD o pacta con AfD. No hay más opciones para que salga un gobierno en Alemania en estos momentos. Y tenemos con nosotros a Ignacio García Valdecasas, embajador retirado en España. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, buenas noches. Aquí de nuevo. Saludo Ignacio, a mi amigo Marc Vidal, que ¿cómo anda? Embajador, ¿cómo andas? La audiencia de negocios está muy contenta con Marc Vidal. Sí. También con Sergio, aquí estoy a vuestra disposición. Oye, Sí, ¿tú cómo ves esta... en estas 2 horas que has visto? En estas 2 horas que ha cambiado. Bueno, ha cambiado poco, pero ha dado tiempo a reflexionar. Yo creo que la conclusión más clara de esta noche es el éxito extraordinario de la derecha soberanista de AfD. O sea, doblar el resultado es un cambio cataclísmico. Ahora soy más consciente de que cuando hablábamos hace un rato con Sergio, el cordón sanitario ha sido extremadamente eficaz. Ha sido extremadamente eficaz durante estos últimos 4 años, los que ha mantenido, por un lado, eficaz para mantenerle fuera del gobierno regional y de otras esferas de gobierno, y muy eficaz para darle más votos a la AfD. Claro, el cordón sanitario yo creo que es en parte el causante o en parte responsable del que haya doblado los resultados la AfD. Y si seguimos con la política del cordón sanitario, pues lo más probable, no digo yo que en los próximos 4 años se vaya a doblar el voto de la derecha soberanista, pero va a seguir aumentando, y va a seguir aumentando en Alemania y en cualquier otro país, porque en las circunstancias actuales, y eso lo dijo muy claramente el vicepresidente Vance, en las circunstancias actuales tú puedes estar en desacuerdo con alguien, pero lo que no puedes hacer es echarlo de la sala, porque esta señorita tiene ahora mismo 150 diputados. Tiene 150 diputados y la quinta parte del voto. Y la va a dejar fuera, no la va a invitar a la conferencia de Múnich, no la vas a invitar a ninguna actividad. Y como dijo el profesor Mearsheimer, que había hecho un ataque durísimo, que yo no comparto, pero conviene que la audiencia lo conozca. Mearsheimer ha hecho un ataque durísimo a raíz de las reacciones que produjo el discurso del vicepresidente Vance, cuando le respondieron que se mantiene la política del never again, y de dejarles completamente fuera de todo a la derecha soberanista. Y Mearsheimer dice, claro, pero ese never again no se aplica en Oriente Medio. Mearsheimer está convencido, yo no lo comparto, de que se ha producido un genocidio en Gaza. Yo no lo comparto porque yo creo que tenemos que esperar a la decisión del Tribunal Internacional de Justicia, que tiene un caso abierto porque lo considera un caso plausible. Entonces, Mearsheimer dice, lo que se aplica en Alemania, para las fuerzas políticas alemanas no se aplica en la esfera internacional, los distintos gobiernos alemanes no lo aplican en la esfera internacional, e incluso hacen unos ataques durísimos a la libertad de expresión cuando se trata de estudiar en un simposio, en un foro, las responsabilidades israelíes o las responsabilidades de Hamás. Y en algunos casos llegan, lo he dicho antes, lo repito porque creo que es gravísimo, y el vicepresidente Vance tenía razón, a prohibirle la entrada en Alemania a responsables académicos o políticos de otros países. El caso más notorio fue el de Varoufakis, el exministro griego, que no le dejaron entrar en Alemania porque iba a participar en un simposio o en un seminario donde se iba a criticar la política de Israel. Entonces, claro, todo esto pues, él va calando en la opinión pública alemana. Y esto forma parte de lo que se llama el cordón sanitario. A mí me da igual si es exacto o no, como tú has dicho. La idea es que, aunque tengan el 20% del voto, van a estar fuera de la sala y no se les va a tener en consideración. Y claro, hoy venía en un diario español de los clásicos, en portada, pues un señor dice, sí, estamos muy contentos con el cordón sanitario, un votante o un militante de la AfD, estamos muy contentos con el cordón sanitario y esperamos que se mantenga un cierto tiempo porque eso nos va a permitir ir aumentando los votos en las distintas citas electorales. Ignacio, me vas a permitir que invite a otro diplomático, ¿no? Que tenemos por aquí, que hoy tenemos a Gustavo Daristegui también, diplomático. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Marc? Muy buenas tardes. Yo le saludo a Gustavo, compañero y amigo. ¿Cómo estás, querido Ignacio? Un abrazo muy fuerte. Hace tiempo que no nos vemos. Fuerte.
Entre vosotros es imposible os enfadéis. Soy gente diplomática y seguramente lo arregláis. Somos viejos amigos. Ya lo sé. Supongo que esta broma os la pegan siempre, pero bueno. Bueno, sabes que nosotros en la carrera solemos decir compañero y sin embargo amigo porque no todos lo somos. Exacto. Oye, Gustavo, decía Ignacio que no se puede dejar fuera de la ecuación del diálogo, no puedes obviar ni meterles cordones sanitarios a la representación política de 1 de cada 5 alemanes, porque sí, porque no te parece bien o porque te parecen muy radicales o por lo que sea. ¿Tú qué opinas? Yo voy a hacer 2 reflexiones, una retomando la que decía Ignacio, mi querido compañero y amigo, es que justamente los 2 países de Europa que han abusado en mayor frecuencia de la gran coalición son los que han tenido el mayor incremento del voto de los extremos. Porque el votante que se enfada con la gran coalición, ya sea de centro derecha o de centro izquierda, el votante no tiene a quién votar para mostrar su enfado, para mostrar el castigo. En Alemania, las grandes coaliciones de la CDU más el SPD y en Austria también de los populares y de los socialistas, han dado lugar al aumento exponencial del apoyo electoral que han tenido los extremos. Y ahora mismo, si vamos hacia una gran coalición en Alemania otra vez, esto, como decía muy bien Ignacio, no va a hacer más que aumentar la frustración de aquellos que no están de acuerdo con el statu quo y no van a tener otra medida u otro canal para expresar su descontento y su irritación con el sistema o con el gobierno que votarle a la Alternative für Deutschland. Obviamente, esta es una verdadera tragedia porque a medida que esto va afianzándose, se van debilitando los partidos centristas. Alemania es de los pocos países donde los partidos tradicionales siguen teniendo más o menos un apoyo razonable. Es verdad que el SPD ha quedado tercero, que es también la tendencia que están llevando algunos otros partidos socialistas en diferentes partes de Europa. No olvidemos que en Francia prácticamente no existe, que en Italia han tenido que reinventarse y fusionarse con 3 o 4 partidos de diferente intensidad de extremismo izquierdoso para poder seguir vivos, y esto no hace más que aumentar, profundizar, intensificar la crisis política que vive Europa. La segunda reflexión que quiero hacer es una reflexión dándole la razón en algunas cosas a las que decía J.D. Vance en su discurso de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Y desde luego a mí lo que me parece absolutamente ridículo, y lo tengo que decir así, es que los europeos nos rasguemos las vestiduras porque un señor estadounidense en una conferencia donde supuestamente se va a decir lo que les parezca más oportuno desde el respeto a la soberanía y a todas las fuerzas políticas representadas en el país ante el que estaba hablando. Pero es que todos los días, todos los políticos de toda Europa están metiéndose con Estados Unidos, o con un partido o con el otro, más con uno que con el otro, y desde luego, es decir, que me digan a mí un solo partido moderado europeo que no se haya inmiscuido en las elecciones estadounidenses mucho antes de que votaran los americanos en noviembre del año pasado. Recordemos que incluso en España, partidos moderados se lanzaron todos en tropel a decir que Kamala Harris era estupenda, que iba a ganar las elecciones, en fin, con una imprudencia digna de mejor mención. Lo mismo hicieron los alemanes, lo mismo hicieron los franceses, etcétera, etcétera. Y hoy nos encontramos que el presidente de los Estados Unidos, la primera potencia mundial, unas veces por desconocimiento y otras veces por irritación, más lo segundo que lo primero, está reaccionando en contra de muchos gobiernos y partidos europeos justamente porque son ellos los que se pusieron enfrente de Trump y de su opción política sin que él hubiese hecho ningún tipo de comentario respecto de las fuerzas políticas europeas que estaban haciendo esos comentarios. Por tanto, si el Partido Socialista Español, el Partido Popular Español, la CDU o el SPD tienen el derecho de criticar al señor Trump y de mostrar el deseo ferviente de que gane las elecciones Kamala Harris, señor Vance podrá decir que le parece que ciertas cosas de la democracia europea son manifiestamente mejorables. Dicho esto, sí tengo que decir una cosa.
Yo estoy muy harto de decir, ahora que no milito en ningún partido y que estoy excedente, aunque todavía estoy en edad de merecer, porque todavía tengo 61 años y me quedan algunos de carrera para poder volver si algún día decido hacerlo. Lo que sí voy a decir es que puedo decir un poco lo que me da la gana. Y lo que no podemos seguir tolerando los europeos es esa peregrina idea de que todas las ideas son respetables, porque no es verdad. Todas las ideas no son respetables. No es respetable el comunismo, el estalinismo, el leninismo, el yihadismo, no es respetable el fascismo, no es respetable el nazismo. Pero no es respetable ninguno de esos. Y Europa ha habido países, Alemania es uno, en el que se ha prohibido que los partidos extremistas con un cierto apellido pudieran presentarse a las elecciones. Por eso Die Linke se llama Die Linke y no se llama el Partido Comunista, aunque es un partido marxista-leninista, porque si se llamase a sí mismo marxista-leninista o comunista, según la ley electoral alemana, no se podría presentar. De la misma manera que Alternative für Deutschland, que tiene elementos, digamos, filonazis, no todo el partido lo es, no seamos tampoco de brocha gorda, que eso es muy, muy europeo también. Si tuviese cualquier tipo de connotación en ese sentido, también estaría prohibida por la ley electoral alemana. De la misma manera, y creo que fue un grave error, España tenía una ley de partidos que era una autodefensa de la democracia española en contra de quienes no creen en la democracia española, como era el caso de Herri Batasuna o los herederos de ETA o los partidos que apoyaban a ETA o que eran esbirros de ETA, digámoslo con toda claridad, no podían presentarse en un momento dado a las elecciones, y eso es un ejercicio democrático perfectamente razonable, y eso no es en absoluto la censura. Dicho esto, no es menos cierto que a mí, como ciudadano, y como digo, que no milito en ningún partido y que soy un funcionario en excedencia, me causa espanto y se me ponen los pelos como escarpias cuando escucho a un comisario europeo, y ahí le doy la razón a J.D. Vance, que vamos a construir un escudo democrático. Pero vamos a ver, si a la Comisión Europea, que no la ha votado nadie, a un comisario europeo, a la presidenta de la Comisión, etcétera, bien, que ha pasado sus exámenes de confirmación en el Parlamento Europeo, no voy a decir lo contrario, pero se le ocurre al Colegio de Comisarios un buen día que las elecciones en Estonia, en Polonia o en Portugal no les gustan y que tengan un instrumento para anularlas, esto es un disparate cósmico que no tiene nada que ver con la democracia. Y en eso tiene también razón J.D. Vance. Por lo tanto, creo francamente que alejándome de todas las posiciones un tanto extremas que ha ido defendiendo y de las que se ha tenido que desdecirse en algún momento el presidente Trump, lo que no podemos hacer los europeos es pensar que todo lo que hacemos lo hacemos perfecto, porque si así fuera, no seríamos una potencia en decadencia, no tendríamos la clase política lamentable que tenemos, no tendríamos la burocracia incompetente que tenemos y no estaríamos en el camino a una inexorable irrelevancia. De hecho, lo que dijo J.D. Vance fue, digamos que se leyó el informe Draghi, lo hizo a lo suyo y lo soltó. Tampoco podemos quejarnos de que el hombre dijera algo que no sabíamos, ¿no? En todo caso. En efecto. Y por eso Draghi escribió luego, poco después, el artículo en el Financial Times. No, yo estoy totalmente de acuerdo con las dos observaciones que ha hecho mi querido amigo Gustavo. Y efectivamente, si es que hasta el Partido Laborista mandó un batallón de empleados, de funcionarios del partido y de activistas del partido para participar en la campaña de Kamala Harris, y se van a asustar ahora porque Elon Musk dé opiniones en la distancia. Y en el discurso de Vance se hace una distinción muy clara entre lo que es una injerencia y lo que es el manifestar una opinión. Exacto. Y lo hizo con cierta ironía cuando dijo: llevamos 10 años escuchando las incriminaciones de la jovencita esta Greta Gunther o Thunberg, y pueden ustedes durante unos pocos meses escuchar las opiniones del señor Elon Musk. Entonces, bueno, pues yo creo que fue un discurso bastante acertado. Y claro, lo que tuvo mucha valentía fue ir a Muniz a decir que había habido un golpe de Estado en Rumanía. Un golpe de Estado en Rumanía que había sido promovido por las instituciones europeas y posiblemente con la complicidad de la anterior administración norteamericana.
Entonces, claro, Es que además... Y que un comisario europeo había dicho que si en Alemania ocurría algo parecido, pues se tomarían medidas similares. Es decir, estaba amenazando al electorado alemán de que si se equivocaba a la hora de votar, pues iban a corregir su equivocación. Esto no hace más que alienar a la opinión pública europea en contra de las mal llamadas élites europeas, que son todo menos élites. Por eso yo hace mucho tiempo que en mis artículos o intervenciones jamás he vuelto a hablar de élites políticas, porque son las otrora élites políticas. No existen élites políticas en Europa desde hace más de 20 años. Es que yo no sé si nos damos cuenta a ver, hacías mención a un comisario, era Thierry Breton, que salió en una televisión francesa explicando, pero así, sin tapujos, sin sonrojarse. Son gente que realmente son caratabiques, ¿no? Porque dijo que, igual que había pasado en Rumanía, si algo sucedía fuera de lugar, pues se podía actuar del mismo modo en cualquier otro país europeo. Y hablaba en concreto de las elecciones alemanas y supongo que se refería, obviamente, a una hipotética victoria de la AfD. O sea, es decir, es que yo no sé si la gente se da cuenta, si en este continente el cloroformo circula cada mañana en las tazas cuando desayunamos todos, o qué pasa, pero es que estamos hablando de una gente, como tú dices, llamados en otro momento élites y ahora son lo que son, que definen, establecen y crean herramientas para crear su propia democracia, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Es que esto no es democracia. No. En absoluto. Son estructuras y sistemas de poder en los que las clases políticas y burocráticas de una Europa que, en efecto, en fin, yo creo profundamente en el proyecto europeo. La Unión Europea es uno de los mejores inventos de la política mundial en los últimos 100 años, pero esto no quiere decir que todo sea perfecto. La clase política europea es de una alarmante mediocridad. Y la burocracia europea, como muy bien sabe mi compañero y sin embargo amigo el embajador Ignacio García Valdecasas, no tiene control alguno. Es decir, un jefe de división, no ya un director general de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que hace y deshace de miles de millones de euros, no tiene prácticamente ningún control que no sea el control interno de los auditores de la propia Unión Europea. Cuando se han producido denuncias muy graves y creíbles de sobornos de potencias extranjeras extraordinariamente peligrosas, como el caso iraní, a funcionarios europeos de altísimo nivel, los mecanismos internos de investigación y de censura de la propia Comisión Europea y del Consejo no han tenido la más mínima eficacia para purgar de su seno las manzanas podridas, que no es que solo estuviesen cobrando dinero, es que estaban cobrando dinero para hacer pasar, colar y consolidar discursos y defender intereses de potencias que son claramente enemigas de Occidente. Ignacio. Yo ahí añadiría, pues yo he estado 17 años de mi carrera en Bruselas y en Madrid en asuntos europeos. Es cierto lo que dice Gustavo, es cierto, pero hay que matizarlo un poco. Yo creo que ahí la falla más importante es que la Comisión Europea se ha convertido en un órgano político, y la Comisión Europea tenía que ser un órgano político a todos los efectos. Todos los miembros de la Comisión Europea tenían que haber sido miembros del Parlamento Europeo y haber sido elegidos previamente, estar en el Parlamento como eurodiputados. Y la Comisión Europea, aunque tenga todavía el filtro y el control de los jefes de Estado y de Gobierno, porque no estamos en una federación y no lo vamos a estar en cierto tiempo, que emanara del Parlamento y que todos sus miembros fueran miembros del Parlamento, y que fuera el resultado de las fuerzas políticas en el Parlamento Europeo la que determinara la composición de la Comisión Europea en un equilibrio institucional con el Consejo Europeo. Pero luego no nos olvidemos que luego está la otra institución que sigue siendo más poderosa que la Comisión. Lo que ocurre es que tiene una actuación mucho más discreta, que son los consejos de ministros. Y los consejos de ministros sí son políticos responsables elegidos por los distintos parlamentos. Cierto, y eso no se nos olvida. El poder está en los consejos de ministros. El poder todavía no está en la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene el poder que le marcan los tratados. El resto de los poderes los tiene los consejos de ministros en todas sus formaciones y el Consejo Europeo. Lo que ocurre y lo que explica lo que dice Gustavo es que no estamos con los mismos líderes.
Cuando yo llegué a Bruselas en el año 85, bueno, yo cuando entré el primer día de la comisión en sustitución de Manuel Marín, pues al ver a Jacques Delors, pues vamos, sentí una emoción indescriptible. A ver al Sir Leon Brittan, luego a ver todos los que había habido antes, como Mitterrand, De Gaulle, de Gasperi, de Helmut Kohl. Bueno, es que ahora mismo tú pregúntale a cualquiera, yo lo hago. Dime el nombre de un líder, no de un dirigente, de un responsable político, de un líder europeo. Claro, eso es lo que denunció J.D. Vance. De hecho, él hizo la misma pregunta, ¿no? Cuando que había dicho Henry Kissinger, creo que era, ¿no? Aquello de tienes que llamar al líder europeo. ¿De a quién llamo? Hoy sí Europe, give me a number, decía. Pero no lo digo en ese sentido, porque hoy hay dos teléfonos. Puedes llamar o a Costa o puedes llamar a Úrsula, que yo soy muy crítico con ellos, pero bueno, los teléfonos hoy se le podían dar al señor Kissinger, pero lo que no hay es un liderazgo. No hay un Jacques Delors, no hay un François Mitterrand, Ignacio, no hay un Helmut. Claro, pero puedes llamar a doña Úrsula, puedes llamar a Costa, pero no estás llamando a los líderes. No. Es que la pregunta de Kissinger era porque había líderes, pero no había instituciones. Sí. Ahora tenemos instituciones y no tenemos líderes. Claro. Está muy bien dicho eso. Había líderes y sin instituciones. Y ahora tenemos instituciones, pero sin líderes. Es que esa pregunta trampa se ha reversionado. Ahora tenemos que adaptar a los tiempos de ahora. Y los de ahora son igualmente no hay a quién llamar. O sea, esa es la historia. Hoy tenemos instituciones, hoy tenemos responsables políticos, pero no tenemos líderes. Pero es que en eso España está completamente integrada en la Unión Europea. La integración ha sido un gran éxito. Tenemos el mismo tipo de clase política que tiene el resto de Europa, con los mismos problemas, exactamente igual. O sea, ahí estamos perfectamente integrados, lamentablemente, pero bueno, pero es así. Integrados a la baja. Ignacio, te dejo ir, que llevas toda la tarde yendo y viniendo. Te despido. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, que hay alineación que pasar por aquí. Y encantado, de saludo a la audiencia de Negocios TV. Hasta luego. Venga, un abrazo. Un abrazo, Ignacio. Gustavo, vamos a dejar que entre también Samuel, que es el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox, que hablaremos con él de temas de inmigración, pero yo quería preguntarte, ¿qué tal, Samuel? Hola. Ahí estamos. Antes de entrar con Samuel, yo quería preguntarte, Gustavo acaba de tuitear o de comunicar Donald Trump, que daba felicitaciones o felicitaba a la CDU, de hecho felicitaba el giro conservador que había dado Alemania. Obviamente sabemos que Elon Musk y algunos de sus miembros, ¿no? de su grupo, apostaban públicamente por la AfD. ¿Tú cómo identificas esa dualidad desde Estados Unidos que estén hablando de conservadores sin incluir a la AfD, o la están incluyendo cuando dicen giro conservador? No, obviamente está incluyendo sobre todo a la AfD en el giro conservador, puesto que Elon Musk, Trump, J.D. Vance, ninguno de ellos ha hecho ningún tipo de felicitación al ganador de las elecciones, que es Friedrich Merz, el líder de la CDU. Sin embargo, aquí hay que volver otra vez a lo básico, ¿no? Lo básico es, si Alemania, la República Federal de Alemania, que no es la tercera fuerza, la tercera economía del mundo, como ha dicho algún analista de esta semana anterior, sino la cuarta, y muy pronto será la quinta, porque le va a pasar la India. Tiene unas instituciones democráticas impecables, tiene un tribunal constitucional en Karlsruhe que ya nos gustaría tenerlo a nosotros, lamentablemente no lo tenemos. Y si un país con esas instituciones y con esa fortaleza democrática permite a ciertos partidos que se presenten, ¿quiénes somos nosotros desde fuera de Alemania para...? Yo no votaría, si yo fuera alemán, yo no votaría a la AfD, aunque fuera el último partido, me quedaría en mi casa, eso también lo digo. Pero si los alemanes y las instituciones alemanas han permitido que los partidos que están más en los extremos del espectro político se presenten, Linke por un lado y AfD por el otro, ¿quiénes somos nosotros, españoles, estadounidenses, italianos, holandeses o turcos, para decirle a los alemanes lo que pueden y lo que no pueden votar? Es un perfecto disparate. Eso por una parte. Por lo tanto, es decir, que el resultado nos pueda gustar más o menos, que podamos opinar sobre el mismo, que creamos que para Alemania es mejor que haya un gobierno CDU-CSU, porque además lo que sí es verdad, y a lo mejor en eso también está echándole una flor a Merz no es
Angela Merkel. Merz no es Helmut Kohl, y eso que yo soy un inmenso admirador de Helmut Kohl. Me parece que es uno de los arquitectos de la nueva Europa y de la unificación alemana, y un hombre al que se ha hecho muy poco homenaje, lamentablemente, mucho menos de lo que merece. Lo que no cabe la menor duda es que Friedrich Merz es un conservador de sólidas convicciones y de sólidos principios, con recetas económicas ortodoxas, con una experiencia política por una parte y en la empresa privada por otra de gran éxito, y que en consecuencia, en efecto, la victoria de una fuerza de la CDU bajo Merz no es la victoria de la CDU de Angela Merkel, no es la CDU anterior. Es una CDU mucho más conservadora, más en la derecha que en el centro derecha, y por lo tanto quizá de eso también se hacía eco Trump y Musk. Gustavo, un gusto escucharte, tío, y aprender con cada cosa que explicas. Te agradezco mucho que hayas pasado por aquí, por mi canal, por el canal de Negocios TV, y estamos en contacto para la próxima. Bueno, que sepas que soy un gran admirador tuyo, querido Marc, y un abrazo muy fuerte. Entonces es mutuo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Adiós.